Se burlaron del joven negro por ser repartidor, hasta que llegó a la boda como novio. Hay momentos en la vida que exponen las capas más crueles del prejuicio de clase y raza, revelando cómo juzgamos a las personas basándonos en apariencias superficiales, sin siquiera imaginar sus historias reales. Lo que estoy a punto de contar sucedió hace 6 meses en la Ciudad de México, en uno de los barrios más ricos de Polanco, y aún hoy me emociono al recordar cómo una entrega de pizza se transformó en la exposición más devastadora de hipocresía social que jamás he presenciado. Esta es la historia de cómo Daniel Ortega, un joven negro de 28 años, fue humillado por una familia entera mientras entregaba comida en una fiesta prenupcial, sin que nadie supiera que volvería a esa misma casa 15 días después, como el novio de la fiesta de boda. Yo estaba en la Ciudad de México cubriendo una serie de reportajes sobre desigualdad social, cuando una historia viral en las redes sociales mexicanas capturó mi atención. Era un viernes de enero, una de esas noches frías del invierno chilango, cuando decidí investigar personalmente lo que había sucedido en una mansión en Polanco que estaba generando indignación nacional. Lo que descubrí fue una historia tan llena de ironías y giros que parecía un guión de película, pero era aterradoramente real y reveladora sobre cómo el clasismo y el racismo operan juntos en las sociedades latinoamericanas. Todo comenzó 2 semanas antes, durante una fiesta prenupcial en la residencia de la familia Castellanos, una de las familias más tradicionales y ricas de la Ciudad de México. La casa era una mansión imponente de 3 pisos, con jardines perfectamente cuidados, portones de hierro forjado, y ese aura de dinero antiguo que impregna ciertas áreas de Polanco. Daniel Ortega, trabajando su turno nocturno como repartidor de una pizzería, recibió un pedido para esa dirección. Era un pedido grande, 12 pizzas, refrescos y acompañamientos, claramente para una fiesta. Daniel, que había comenzado a trabajar como repartidor hacía solo 6 meses para complementar sus ingresos, tomó el pedido y condujo su motocicleta hasta la mansión. Eran aproximadamente las 9 de la noche, cuando Daniel llegó al portón de la casa Castellanos. La fiesta estaba en pleno apogeo, luces brillantes, música alta, risas y conversaciones animadas fluyendo desde el interior. Daniel tocó el timbre del portón y esperó. Quien vino a atenderlo fue Eduardo Castellanos, el hijo mayor de la familia, un hombre blanco de aproximadamente 35 años, vistiendo ropa casual cara y con una copa de vino en la mano. ¿Sí?, dijo Eduardo, mirando a Daniel con una expresión que mezclaba impaciencia y desdén mal disimulado. «Buenas noches, señor. Traigo el pedido de pizzas», respondió Daniel educadamente, mostrando el recibo. Eduardo miró de Daniel a la motocicleta de reparto, luego de vuelta a Daniel, su expresión dejando claro que consideraba la presencia de un repartidor negro en la puerta de su casa como una intrusión indeseable. «Déjalas ahí en el portón», dijo Eduardo, señalando el suelo sin hacer el movimiento de tomar las pizzas o pagar. «Señor, son 12 pizzas. ¿Podría ayudarme a llevarlas adentro? Y necesito el pago, por favor». «Mira, muchacho». Eduardo elevó ligeramente la voz. «Yo no cargo pizzas. Para eso te pagan a ti. Y en cuanto al pago, espera ahí que voy a buscar dinero». Él se giró y entró en la casa, dejando a Daniel parado en el portón con 12 cajas de pizza pesadas. Daniel comenzó a llevar las cajas hasta la puerta principal, haciendo varios viajes, cuando otros miembros de la familia e invitados comenzaron a notar su presencia. «¿Quién es ese?», oyó Daniel preguntar a alguien desde el interior. «El repartidor», respondió Eduardo con desdén. «Ya casi termina». Fue cuando las cosas comenzaron a empeorar. Un grupo de jóvenes de la fiesta, amigos de Eduardo, todos visiblemente ebrios y vistiendo ropa de marca, salieron al balcón para fumar y vieron a Daniel aún organizando las pizzas en la entrada. «¡Hey, mira!», dijo uno de ellos, riendo. «¿El repartidor es negro? ¿No sabías que las pizzas se entregan rápido? Tal vez por eso tardó tanto». El comentario racista fue recibido con risas de los otros. Daniel, acostumbrado a las microagresiones y al racismo abierto, mantuvo la cabeza baja y continuó su trabajo. «Amigo,
Otro se acercó a Daniel. ¿De qué parte de África eres? ¿O naciste aquí y tus padres decidieron que lo mejor para ti era repartir pizzas? Las risas continuaron. Daniel respiró hondo, manteniendo su dignidad profesional a pesar de la humillación. Soy mexicano, señor. Nací aquí en la Ciudad de México, respondió él con calma. ¿Mexicano? El primer joven fingió sorpresa exagerada. Pensé que los mexicanos de verdad eran como nosotros. Tú te ves más como... Bueno, ya sabes. La implicación racista de que Daniel no era realmente mexicano, por ser negro, fue claramente intencional y cruel. Pero Daniel, demostrando una madurez impresionante, simplemente continuó acomodando las pizzas. Fue en ese momento que apareció en la puerta una joven que yo después descubriría ser Isabela Sánchez, la novia de la fiesta. Era una mujer blanca de aproximadamente 26 años, cabello rubio, vestido elegante, claramente parte de la misma clase social privilegiada de los otros invitados. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó ella, mirando desde el balcón a Daniel. Nada, amor, dijo uno de los jóvenes. Solo nos estamos entreteniendo con el repartidor. Isabela miró a Daniel, y por un momento, sus ojos se encontraron. Hubo algo en esa mirada. ¿Un flash de reconocimiento, tal vez? Pero antes de que cualquiera pudiera procesarlo, Eduardo regresó con dinero. Aquí está, dijo él, extendiendo el pago a Daniel. Y toma esto, agregó, tirando algunas monedas al suelo. Propina. Recógela. La humillación de hacer que Daniel se agachara para recoger monedas del suelo fue deliberada y cruel. Los invitados en el balcón se rieron aún más fuerte. Daniel miró las monedas en el suelo, luego a Eduardo, luego a todos los rostros riendo a su alrededor. Por un momento, pareció que iba a reaccionar, decir algo, defender su dignidad. Pero entonces, con una compostura que solo puedo describir como sobrehumana, se agachó, recogió las monedas, las puso en su bolsillo y dijo simplemente: «Gracias. Que disfruten su noche». Volvió a su motocicleta y se fue, dejando atrás a una multitud aún riendo de su supuesta sumisión y humildad forzada. Lo que nadie en esa fiesta sabía, absolutamente nadie, era quién era realmente Daniel Ortega. En los días siguientes a la humillación, logré rastrear a Daniel a través de contactos en la empresa de entregas. Cuando finalmente conversamos, me contó una historia que me dejó sin palabras. Daniel Ortega no era solo un repartidor de pizzas, era médico cirujano, graduado por la UNAM con honores, especializado en cirugía cardiotorácica. Había completado la residencia en uno de los hospitales más prestigiosos de México y actualmente trabajaba en un importante hospital público. «¿Entonces por qué trabajas repartiendo pizzas?», pregunté confundido. «Porque mi padre está enfermo», respondió Daniel, su voz cargada de emoción. «Tiene cáncer. El tratamiento es muy caro. Y mi salario como médico en un hospital público no es suficiente. Necesito 2 trabajos para pagar sus medicamentos y terapias». La explicación reveló capas de injusticia. Un médico talentoso forzado a trabajar 2 empleos porque el sistema de salud pública pagaba tan poco que no podía pagar el tratamiento de cáncer de su propio padre. Aquella noche en esa mansión, Daniel continuó, pensé en defender mi dignidad, en decirles quién soy, en mostrarles mi título médico. Pero ¿sabes qué me detuvo? Me di cuenta de que no debería tener que probar mi valor basándome en mi profesión. Merezco respeto simplemente por ser humano, ya sea médico o repartidor. La sabiduría de Daniel a los 28 años era impresionante, pero había más en la historia. Y hay otra razón por la que no dije nada aquella noche. Daniel hizo una pausa, una sonrisa pequeña pero significativa apareciendo en su rostro. Sabía que iba a volver a esa casa, y cuando volviera, sería de una manera que nunca olvidarían. «¿Cómo así?», pregunté intrigado. «La novia de esa fiesta, Isabela Sánchez, es mi prometida. Voy a casarme con ella en 2 semanas». Tardé unos segundos en procesar la información explosiva. ¿El repartidor que había sido humillado era el novio de la mujer para quien se estaba dando la fiesta?
Daniel me contó la historia completa. Él e Isabela se habían conocido 3 años antes en el hospital donde Daniel trabajaba. Isabela había llevado a una amiga herida a la emergencia, y Daniel fue el médico que la atendió. Hubo una conexión instantánea, y comenzaron a salir en secreto. ¿En secreto? ¿Por qué?, pregunté. Porque Isabela sabía que su familia nunca aceptaría que se casara con un hombre negro, especialmente uno de origen humilde, explicó Daniel. Su familia es de la vieja aristocracia mexicana, muy tradicional, muy racista. Durante 3 años, Daniel e Isabela mantuvieron la relación oculta. Se encontraban en lugares donde no serían reconocidos. Se comunicaban a través de números de teléfono secundarios. Construyeron una vida amorosa paralela completamente separada de las familias de ambos. Pero hace 6 meses, continuó Daniel, decidimos que ya no podíamos seguir escondiendo nuestro amor. Isabela confrontó a su familia, les dijo que se iba a casar conmigo, con o sin su aprobación. La reacción de la familia Sánchez fue exactamente lo que temían. Hubo gritos, amenazas de desheredación, acusaciones de que Isabela estaba tirando su vida por la borda, y una negativa absoluta a aceptar a Daniel como yerno. Su hermano Eduardo fue el peor, dijo Daniel. Dijo que nunca permitiría que un negro entrara en su familia, que prefería ver a su hermana muerta que casada conmigo. La ironía era devastadora. Eduardo, que había humillado a Daniel como repartidor, no tenía idea de que estaba humillando a su futuro cuñado. ¿E Isabela te reconoció aquella noche de la entrega?, pregunté. Sí, confirmó Daniel. Por eso me miró de esa manera. Pero ella no podía decir nada sin revelar nuestro secreto prematuramente. Habíamos planeado anunciar la fecha de la boda esa misma noche, después de la cena. Entonces la fiesta prenupcial no era para la boda de Isabela, o al menos no se suponía que lo fuera. Era una reunión familiar donde Isabela planeaba finalmente revelar la verdad y presentar a Daniel formalmente. Pero cuando vi cómo me trataron, dijo Daniel, Isabela decidió que había una forma mejor de hacerlo, una forma que les enseñaría una lección que nunca olvidarían. El plan que Daniel e Isabela desarrollaron en los días siguientes era a la vez brillante y devastador. Decidieron seguir con la boda exactamente como estaba planeada, pero no anunciarla con anticipación. Simplemente enviarían las invitaciones 2 semanas antes, dejando claro que el novio era Dr. Daniel Ortega, médico cirujano. La familia de Isabela asumió que era algún doctor blanco de familia acomodada, explicó Daniel. Nunca imaginaron que era el mismo repartidor negro que habían humillado. Las invitaciones fueron enviadas, los preparativos se hicieron, y la fecha fue marcada, exactamente 15 días después de la humillación de Daniel en la mansión. El día de la boda llegó. Era un sábado soleado, típico del invierno mexicano. La ceremonia sería en la misma mansión donde Daniel había sido humillado. Isabela había insistido en ello, queriendo que la transformación ocurriera en el mismo lugar del insulto. Llegué a la mansión a las 3 de la tarde, 2 horas antes de la ceremonia, para documentar lo que estaba a punto de suceder. El escenario era de cuento de hadas, decoraciones elegantes, flores por todas partes, sillas blancas perfectamente alineadas en el jardín, una atmósfera de celebración lujosa. Los invitados comenzaron a llegar. La élite de la Ciudad de México, vestidos con sus mejores galas, todos claramente esperando presenciar una boda tradicional de alto nivel. La familia Sánchez estaba en pleno anfitrionaje, saludando a los invitados con sonrisas y abrazos. Eduardo estaba particularmente animado, haciendo bromas sobre cómo su hermana finalmente estaba tomando la decisión correcta al casarse con un médico de buena familia. ¿Has visto al novio?, oí preguntar a alguien. Todavía no, respondió otra persona. Pero Isabela dijo que es cirujano cardíaco. Debe ser alguien muy distinguido. La suposición era clara. Todos esperaban un novio blanco, probablemente de familia rica y tradicional, alguien que perteneciera a la misma clase social. A las 5 de la tarde, los invitados tomaron sus asientos. La música comenzó.
El sacerdote se posicionó en el altar improvisado en el jardín, y entonces, el momento que cambiaría todo. Daniel Ortega entró, no en uniforme de repartidor, no en ropa humilde, sino en un smoking impecablemente cortado, caminando con la postura erguida y la confianza de alguien que sabía exactamente quién era y lo que valía. El reconocimiento en la familia Sánchez fue instantáneo y devastador. Eduardo, que estaba sentado en la primera fila, palideció visiblemente. Su boca se abrió en shock. Otros miembros de la familia tuvieron reacciones similares, rostros perdiendo color, expresiones de shock y horror esparciéndose. Los amigos que se habían burlado de Daniel en la fiesta 2 semanas antes estaban esparcidos por la audiencia. Uno por uno, ellos también reconocieron al repartidor, que habían humillado, ahora caminando por el pasillo como novio. Daniel se detuvo en el altar, se volteó hacia la audiencia y esperó. Su rostro era una máscara de serenidad, pero sus ojos comunicaban volúmenes sobre dignidad, fuerza y un tipo tranquilo pero devastador de venganza. La música cambió, indicando la entrada de la novia. Isabela apareció en la cima de las escaleras que llevaban al jardín, radiante en su vestido de novia. Pero antes de comenzar a caminar, hizo algo inesperado. Se volteó hacia los invitados y tomó un micrófono que había sido discretamente posicionado. «Buenas tardes a todos», dijo ella, su voz clara y firme. «Antes de que comencemos esta ceremonia, hay algo que necesito decir». El silencio en el jardín era absoluto. «Hace 2 semanas», continuó Isabela, «muchos de ustedes estuvieron aquí en esta casa. Hubo una fiesta, risas, celebración, y también hubo algo más. Hubo humillación, racismo y crueldad». Murmullos incómodos se esparcieron por la audiencia. Ese día, un joven negro vino a esta casa a entregar pizzas, y en lugar de tratarlo con el respeto básico que todo ser humano merece, fue insultado, ridiculizado y obligado a recoger monedas del suelo mientras ustedes reían. Las expresiones en la familia Sánchez y sus amigos habían pasado de shock a horror mortificado. «Ese joven», Isabela señaló a Daniel, «es el hombre que amo. Es el hombre más honrado, trabajador e íntegro que he conocido. Es médico cirujano que salva vidas todos los días y trabaja un segundo empleo como repartidor porque está pagando el tratamiento de cáncer de su padre». Lágrimas comenzaron a bajar por el rostro de algunos invitados, no de los que habían participado en la humillación, sino de otros que estaban comenzando a entender la magnitud de la injusticia y la lección que estaba siendo administrada. Mi familia, Isabela miró directamente a Eduardo. Me dijo que nunca debería casarme con un negro. Me dijeron que eso arruinaría nuestro apellido, nuestra reputación. Pero lo que casi arruinó nuestra familia fue la hipocresía, el racismo y la crueldad que mostraron. Eduardo intentó levantarse, tal vez para dejar la ceremonia, pero su padre, un hombre anciano que hasta entonces había permanecido silencioso, lo jaló de vuelta a la silla con una firmeza sorprendente. «Entonces hoy», concluyó Isabela, «decido casarme con Daniel no a pesar de quién es, sino exactamente porque es quien es. Y espero que todos ustedes, especialmente mi familia, aprendan algo sobre juzgar a las personas por su apariencia en lugar de su carácter». Ella bajó las escaleras y caminó hasta Daniel. Cuando llegó al altar, él tomó sus manos, y por primera vez desde que entró, habló. «Isabela», dijo él, lo suficientemente alto para que todos oyeran. «Aquella noche, cuando fui humillado en esta casa, pensé en vengarme. Pensé en avergonzarlos, en exponer su hipocresía de la manera más dolorosa posible». Niesila hizo una pausa mirando a la audiencia. «Pero entonces me di cuenta de algo. La mejor respuesta a la crueldad no es más crueldad. Es vivir bien, amar profundamente y construir una vida de dignidad y propósito. Así que hoy no vengo aquí para avergonzarlos. Vengo aquí para celebrar el amor que encontré con esta mujer extraordinaria». El silencio que siguió fue roto por un sonido inesperado. Aplausos. Comenzaron dispersos,
de invitados que no habían participado en la humillación original, pero que entendían la poderosa lección que estaba siendo enseñada. Gradualmente, más personas se unieron, hasta que la mayor parte de la audiencia estaba aplaudiendo. La familia Sánchez no aplaudía. Eduardo estaba rojo de vergüenza y rabia, claramente devastado por haber sido expuesto públicamente. Pero el padre de Isabela, don Roberto Sánchez, lentamente se levantó. Caminó hasta el altar, se detuvo ante Daniel y extendió su mano. «Doctor Ortega», dijo, con la voz embargada, «no tengo palabras para disculpar la forma en que fuiste tratado. Solo puedo decir que espero, con tiempo, poder ganarme tu respeto y el derecho de llamarte hijo». Era una disculpa pública que claramente le costó mucho orgullo al patriarca, pero que también demostró que el cambio era posible. La ceremonia continuó. Daniel e Isabela intercambiaron votos que hablaban no solo de amor, sino de coraje, de enfrentar prejuicios, de construir puentes donde otros construían muros. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, el beso fue recibido con una ovación de pie de toda la audiencia, excepto Eduardo y algunos otros que permanecieron sentados, claramente incapaces de superar sus propios prejuicios, incluso ante una evidencia tan clara de su propia hipocresía. En los meses después de la boda, la historia se esparció mucho más allá de esa mansión en Polanco. Se viralizó en las redes sociales, fue cubierta por los medios nacionales y generó debates intensos sobre racismo, clasismo e hipocresía en la sociedad mexicana. Daniel se convirtió involuntariamente en una figura pública, usado como ejemplo de dignidad frente a la humillación. Pero no dejó que eso cambiara quién era. «Sigo trabajando como médico», me dijo cuando conversamos meses después, «y cuando mi padre termine su tratamiento, probablemente voy a dejar el trabajo de repartidor. Pero no me avergüenzo de ese tiempo. Me enseñó sobre humildad y sobre ver el valor humano más allá de las ocupaciones». Isabela, por su parte, había cortado relaciones con Eduardo y otros miembros de la familia que se rehusaban a aceptar a Daniel. Pero había construido una relación más fuerte con su padre, que genuinamente estaba trabajando para superar sus propios prejuicios. «Mi papá ahora trabaja como voluntario en la clínica donde Daniel atiende a pacientes de bajos recursos», Isabela me contó. «Dice que es su forma de expiar por los años de prejuicio». Eduardo nunca pidió disculpas. La última vez que supe de él, se había mudado de Polanco, aparentemente incapaz de enfrentar la vergüenza pública de haber sido expuesto como racista y cruel. La historia de Daniel e Isabela me enseñó lecciones profundas sobre dignidad, amor y la naturaleza del prejuicio. Mostró que las personas que juzgamos y despreciamos basándonos en apariencias superficiales pueden ser exactamente aquellas que merecemos admirar más. Que el amor verdadero tiene el poder de confrontar y a veces superar incluso los prejuicios más arraigados. Y que la mejor respuesta a la humillación no es la venganza, sino vivir una vida de integridad y propósito. Si esta historia te conmovió, deja un like y suscríbete para más historias de dignidad y transformación. Comparte con personas que necesitan que se les recuerde que nunca debemos juzgar a alguien por su ocupación o apariencia. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has juzgado a alguien basándote en apariencias y luego descubriste estar completamente equivocado? ¿Cómo reaccionarías en el lugar de Daniel? Tus experiencias pueden inspirar a otros. La travesía de Daniel nos enseña que la dignidad no viene de la profesión o la clase social, sino del carácter. Que el amor verdadero desafía y supera las barreras sociales. Y que la mejor venganza es vivir bien y amar profundamente.